vendría siendo la regla de decisión. Consiste o trata de lo que vendría siendo la regla de decisión, donde abarcaría lo que sería el error de tipo 1 y tipo 2. Los errores de tipo 1 y tipo 2 son dos tipos de errores que pueden ocurrir al realizar pruebas de hipótesis estadísticas. A continuación presento los conceptos claves de errores de tipo 1. Se produce cuando se rechaza la hipótesis nula siendo esta verdadera en la población. Es decir, se concluye que existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad no existe. El error de tipo 2 se produce cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa en la población. Es decir, se concluye que no existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad sí existe. Los errores de tipo 1 y tipo 2 tienen consecuencias diferentes y pueden ser más o menos graves dependiendo del contexto o de la situación. En resumen, al realizar una prueba de hipótesis se establece un nivel de significancia y se toma una decisión basada en el valor P obtenido de la prueba. Los errores de tipo 1 y tipo 2 son dos tipos de errores que pueden ocurrir al realizar pruebas de hipótesis estadísticas. El noveno punto trata del potencial de un test. La potencia de un test estadístico se refiere a la capacidad del test para detectar un efecto o una diferencia cuando realmente existe en la población. La potencia de un test estadístico se define como la probabilidad de que un test detecte un efecto estadísticamente significativo cuando este efecto realmente existe en la población. La potencia se calcula como un menos el error de tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Una potencia alta indica que el test tiene una alta probabilidad de detectar un efecto si existe, mientras una potencia baja indica que el test tiene una baja probabilidad de detectar un efecto incluso si este existe. La potencia de un test estadístico depende de varios factores, como el tamaño de la muestra, el nivel de significancia, el tamaño del efecto y la variabilidad de los datos. Un test con una potencia inadecuada puede llevar a resultados no concluyentes o a la falta de detección de efectos importantes en la población. Es importante tener en cuenta que la potencia del test estadístico se puede aumentar mediante el aumento del tamaño de la muestra, la reducción de la variabilidad de estos datos o el uso de métodos estadísticos más sensibles. El décimo punto trata sobre el nivel de significación. Este es un concepto utilizado en estadística para establecer la probabilidad de cometer un error de tipo 1 al realizar una prueba de hipótesis. El nivel de significación es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Este se utiliza para establecer el umbral de rechazo de una hipótesis nula y se establece antes de realizar una prueba de hipótesis. El nivel de significación se expresa como un porcentaje o como un valor decimal y los números comunes son 0.05, 0.01 y 0.1. Este también está relacionado con el valor P, que es la probabilidad de tener un resultado igual o más extremo que el observado si la hipótesis nula es verdadera. Si el valor P es menor que el nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si el valor P es mayor que el nivel de significación, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Es importante tener en cuenta que el nivel de significación no indica la probabilidad que la hipótesis sea nula o verdadera, o en su efecto falsa, sino la probabilidad de cometer un error de tipo 1 al rechazar una hipótesis nula. El onceavo y último punto trata sobre el contraste de hipótesis.
Este no es más que un procedimiento estadístico que se utiliza para evaluar la evidencia empírica en relación con una afirmación o hipótesis sobre la población. El contraste de hipótesis se basa en la comparación de un estadístico de prueba calculado a partir de los datos muestrales con un valor crítico o un intervalo de valores críticos. La hipótesis nula es la afirmación que se somete a prueba que se considera verdadera a menos que se demuestre lo contrario. La hipótesis alternativa es la afirmación que se acepta si se rechaza la hipótesis nula. El nivel de significancia se utiliza para establecer el umbral de rechazo de la hipótesis nula y se establece antes de realizar la prueba de hipótesis. El valor P es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado si la hipótesis nula es verdadera. Ok, este punto básicamente es como un conglomerado de los puntos que tocamos anteriormente. Bueno, también se puede decir que si el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si sucede al contrario, es decir, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Creo que comenté esto varios puntos más arriba. Y la potencia del contraste se refiere a la capacidad del test para detectar un efecto o una diferencia cuando realmente existe en la población. Esta fue toda mi presentación. Sé que no fue del todo buena, pero no voy a decir que fue por cuestión de tiempo, pero se hizo lo que se pudo. Espero le guste, profe. Buenas noches, disculpen lo malo y gracias por todo. Uy, su madre. El 11.